interesante el libro de Levítico. Cuando uno está haciendo una lectura, ¿verdad?, de la Escritura, sobre todo cuando nos proponemos, como siempre, cada año una lectura anual de la Escritura, generalmente llegamos a Levítico y ya empezamos, ¿verdad?, a pensar si voy a lograr mi promesa o el voto que hice, ¿verdad?, de leer la Biblia, porque viendo un montón de detalles y aspectos que quizás nos parecen extraños a nuestra cultura, quizás empezamos a dudar si vamos a ser capaces, ¿verdad?, de seguir con este hábito. Sin embargo, es clave para poder entender luego la Escritura y sobre todo lo que es la vida práctica, lo que es, ¿verdad?, el cristianismo práctico en el día a día. Muchos creyentes hoy en día no viven vidas victoriosas en Cristo Jesús porque no entienden lo que es el holocausto. No comprenden lo que es el sacrificio vivo. Muchas veces nos centramos en Romanos capítulo 12, cuando Pablo exhorta, ¿verdad?, y ruega a los creyentes allá en Roma a entregarse en sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, ¿verdad?, que es nuestro culto racional, sin entender lo que realmente esto significa. Y es porque no entendemos o no hemos hecho el esfuerzo de escudriñar en el Antiguo Testamento los aspectos prácticos que el Señor nos entregó, las instrucciones que dejó para tal efecto. Ahora, lo que ocurre es que hoy en día nosotros, siempre el ser humano ha tenido esa tendencia, la tendencia de tratar de entender las cosas desde su propio punto de vista, a veces incluso egoísta, ¿verdad? Desde nuestra cueva, desde nuestra ventana, vemos, ¿verdad?, lo que está afuera y tratamos de interpretarlo a nuestra manera, sin preocuparnos de entender todo en su contexto. No sé si lo sabían, pero recién en 1937, por ahí, recién se inventó el refrigerador domiciliario. Antes de eso, más o menos a mediados de 1800, ya se usaba el hielo y cámaras de hielo para almacenar la comida. Y probablemente las personas o con muchos recursos o las grandes empresas, ¿verdad?, de alimentos tenían acceso a este tipo de preservación. Pero la persona común y corriente no lo tenía. Y recién en 1937 se empezó, ¿verdad?, a comercializar este nuevo invento, ya una especie de closet gigante, ¿verdad?, que solo algunos, solo muy pocos que tenían más recursos podían llevar a su casa. Y ahí, ¿verdad?, tenemos el refrigerador domiciliario. ¿Qué significa eso a lo que estamos viendo acá? Antes de eso, y es más, hasta el día de hoy, en muchas culturas, en muchas ciudades importantes y muy pobladas del mundo actual, aún las personas no tienen acceso a este tipo de tecnología. Y tienen que de alguna manera procesar sus alimentos, sobre todo lo que es carne, de una manera manual. Hoy en día, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, si tú le preguntas a un muchacho de dónde viene la carne, de dónde viene el pollo, ¿qué te va a decir? Del supermercado. Lo único que ha visto sanguinolento, ¿verdad?, a lo más es una bandeja, ¿verdad?, de carne, con algo de sangre por ahí, ¿verdad?, rojiza, y nada más. Pero jamás ha tenido la experiencia de tener que matar un animal para alimentarse. Bueno, antes que existiera, ¿verdad?, este concepto de la refrigeración, era muy difícil, ¿no es cierto?, mantener a los alimentos sin que se echaran a perder. Se usó por muchos, muchos siglos la sal, que también vamos a ver tiene un rol muy relevante en este estudio, la sal, que es un elemento natural que Dios, ¿no es cierto?, nos dio, nos regaló en la naturaleza para preservar los alimentos. Pero es interesante que a través de muchos, muchos siglos, el hombre tuvo un contacto directo con los animales. ¿Por qué menciono esto? Porque a nosotros quizás nos cuesta entender un poquito todos estos aspectos, ¿verdad?, tan, ¿cómo decirlo?, tan... casi lo podemos ver desde un punto de vista barbárico, ¿verdad?, de tener que matar un animal, de tener que derramar su sangre, de tener que separarlo en sus partes, ¿verdad?, o trozarlo directamente y ofrecerlo sobre un altar
y lo vemos un tanto lejano. Incluso hasta el día de hoy, muchas personas, incluso creyentes, ¿verdad?, llegan a un punto extremo de animalismo en donde se llega a adorar, se llega a rendir culto a los animales, cumpliendo lo que dice la Escritura en Romanos 1, ¿verdad?, donde muchas veces las personas le rinden más culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, por eso tenemos la tendencia hoy en día a ver un poco lejano este aspecto. Pero, ¿sabes? En el mundo actual, en muchos países, en la mayoría en realidad, son muy pocos los países tan desarrollados que en realidad casi no tienen contacto con el sacrificio animal. Me refiero a sacrificio no en términos, ¿verdad?, religiosos, sino que en términos de alimentación. E incluso en algunas culturas sí, el aspecto religioso, pero hay mucha gente en este mundo, mayor en cantidad, ¿verdad?, que todavía tiene un acceso directo con esto y sabe lo que es tener que matar un animal para alimentarse. Hasta el día de hoy, si tú vas a gran parte de la Amazonía, del Amazonas, ya y hemos tenido la oportunidad en viajes, ¿verdad?, misioneros de ir y conocer estas culturas, todavía tienen que ellos mismos cazar, criar o matar a estos animales con sus propias manos para poder alimentarse. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Dios se revela al hombre, lo hace de tal manera que el hombre pueda comprender su palabra. Dios nos da a conocer lo que no sabemos por medio de lo que conocemos. Y no hay nada más natural que tener que alimentarnos. Por siglos, por muchos siglos, así fue la manera en que las personas tuvieron que alimentarse. Por lo tanto, entendían y no les producía ningún tipo de aversión o no les resultaba extraño todos estos detalles y todos estos aspectos, ¿verdad?, de tener que ofrecer un animal, un becerro, un carnero, ¿verdad?, o algún tipo de ave inclusive. No les resultaba extraño porque sabía. Quizás aquellos, ¿verdad?, que hoy día están acá en medio nuestro y que son más, ¿no es cierto?, somos del siglo pasado, quizás algunos tuvimos por ahí la experiencia, aquellos que quizás fueron Boy Scout, tal vez más relacionados con la naturaleza, o aquellos que les gusta la caza o la pesca, entendemos también algunos aspectos de lo que es manipular, ¿verdad?, y tener que matar un animal para alimentarnos. Pero la gran mayoría de los creyentes en el mundo occidental y, digámoslo, más desarrollado, no tiene acceso a esto. Entonces es necesario comprender un poquito más. Y fíjate que estoy hablando recién en 1937, casi principios de 1900 del siglo pasado, ya que no hace mucho tiempo. Si nos ponemos a pensar, hablemos de, no sé, 80 años atrás, ¿verdad? Estamos en el 2025, ¿no es cierto? Y si esto fue en el 2000, o sea, en el 1937, quizás hace 80, 90 años atrás. Probablemente hay personas que aún están vivas al día de hoy, ¿verdad?, que vivieron esa experiencia. Ahora, no todos tuvieron acceso inmediatamente a este tipo de refrigeración, entonces muchos tuvieron que criar, ¿no es cierto?, sus propios animales, ¿verdad?, su chanchito, su corderito, su vaquita, probablemente hasta el día de hoy en algunos casos, ¿verdad?, más cercanos, su gallina, sus pollitos, ¿verdad?, y tienen que hasta el día de hoy, ¿verdad?, sacrificarlos para poder alimentarse. Entonces entienden todavía un poco mejor todos estos aspectos prácticos que Israel tuvo que entender y los entendía perfectamente. Ellos vivían de esa manera. No era extraño para ellos tener que matar un animal y derramar su sangre. ¿Se fijan? Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más de entender todo esto. Porque en nuestra actualidad, en nuestra modernidad, queremos un trozo de carne y lo vamos a comprar al supermercado. No nos complicamos. Hasta hoy en día te lo llevan a la casa por medio de un delivery. Ya ni siquiera tienes que salir de tu casa. ¿Te fijas? O si quieres ya te lo llevan listo. No tienes que tú prepararlo. Por lo tanto, ya es un poco diferente. Por eso es que insisto siempre de que aquellos que tienen un contacto más cercano con la naturaleza van a tener más posibilidades de entender la Escritura, porque mucho de lo que Dios se reveló lo hizo a través de aspectos prácticos de la naturaleza, en donde el ser humano tenía acceso a estas cosas, ¿verdad? Y sabía todo lo que era esto.
no le era extraño. Ya, ahora nosotros, ¿verdad? En este poco tiempo de civilización más moderna en la que estamos, poco tiempo, 70, 80, ¿no es cierto?, o menos años probablemente, ya hemos olvidado, quizás a nosotros se nos ha olvidado lo que es tener un acceso tan directo a este tipo de cosas. Quizás en algunos momentos cuando vamos al sur, ¿verdad?, y nos preparan un cordero al palo, ya en una fiesta costumbrista o algo así, o vamos al norte, ¿verdad?, hay un cabrito o algo así, ¿verdad?, o para el 18 de septiembre quizás con un asado. Pero es interesante, ¿verdad?, que Dios hace el esfuerzo de revelarse a nosotros de una manera práctica. Y es por eso que da tantos detalles, es por eso que vemos todos estos detalles, ¿verdad?, tan específicos que el Señor nos da. Ellos acostumbraban a manipular estos animales, pero para entregar esta ofrenda al Señor debían hacerlo de una manera especial. Ya hemos dicho que el libro de Levíticos es un libro que se enfoca especialmente en una palabra, que es la palabra santidad. Y la palabra santidad tiene dos aspectos, ¿recuerdan? El apartarse de y consagrarse a. Y la nación de Israel estaba apartándose, ¿verdad?, de las naciones vecinas, particularmente saliendo de Egipto. Dios allá en el Éxodo le había liberado de Egipto, y como dijimos, Éxodo trata principalmente de Israel sacando a Dios, ¿verdad?, de Egipto, pero Levítico más específicamente de cómo Dios quiere sacar a Egipto del corazón de los israelitas, santificándolos, apartándolos de costumbres paganas, de idolatría, y consagrándolos al Señor. Y esa palabra santidad es reiterativa y muy importante en el libro de Levítico. Ya eso mismo de por sí habla que nosotros como hijos del Señor hoy en día, Dios también quiere y espera lo mismo de nosotros, que nos apartemos. El Señor nos dice en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que yo vivía, lo que yo hacía, lo que yo entendía antes en el mundo, lo que el mundo, ¿verdad?, llenaba mi mente y mi corazón, las cosas viejas dice que pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero ahí es donde muchos creyentes hoy en día no viven un cristianismo transformado. Vuelven nuevamente, como dice el libro de Gálatas, a estar sujetos bajo el yugo de esclavitud. Algunos incluso someterse a normas legalistas para poder ser de alguna manera, ¿verdad?, tener una conciencia más tranquila. Pero no comprenden los conceptos de entregarse en sacrificio vivo. Porque ese es un aspecto importante para vivir una vida santa. Y Levítico, que es un libro enfocado a enseñar además a un grupo, ¿verdad?, de Israel, los levitas, de la tribu de Leví, sacerdotes, ¿verdad?, específicamente un libro dedicado a instruir a los sacerdotes cómo vivir y cómo ministrar o servir de una manera santa. Y ahí podemos también nosotros encontrar aspectos prácticos y aplicables a nuestra vida. Mira por favor lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, el versículo 4. Dice, porque todas las cosas que se escribieron antes, Romanos 15, capítulo 15, el versículo 4. Pero todas las cosas que se escribieron antes, y cuando Dios dice todas, es todas, incluyendo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y el libro de Levítico en particular que estamos viendo hoy. De hecho, en el mismo contexto habla del sacrificio de Cristo por nosotros. Un sacrificio. Dice el versículo 3, por ejemplo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahí él en la cruz, ¿verdad?, él sufriendo los vituperios, ¿verdad?, las burlas de sus enemigos. Porque las cosas que se escribieron antes, dice nuevamente el versículo 4, para nuestra enseñanza se escribieron. Esas cosas están ahí con un propósito,
para nuestra enseñanza. Cuando leas el libro de Levítico una vez más, considera esto. Todo esto que está ahí tiene una enseñanza práctica en tu vida. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tal vez puedas pensar, bueno, pero en el Antiguo Testamento Dios a su pueblo le exigía sacrificios. Y hoy en día, una vez que Cristo se sacrificó por nosotros, ya no necesitamos ofrecerle a Dios sacrificios. Bueno, si piensas de esa manera, estás profundamente equivocado. Y no entiendes realmente la Escritura y lo que Dios pide de nosotros. Ya lo mencionamos. Ya en Romanos, capítulo 12, ¿verdad?, del libro de Romanos, encontramos, ¿no es cierto?, vemos lo que Dios nos pide y exige de nosotros cuando Pablo le dice a la iglesia en Roma, mas os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios nos pide hoy en día sacrificios. No vamos a alcanzar la salvación por medio de sacrificios o por medio de nuestro esfuerzo, pues como dice Pablo a los Gálatas también, y en muchas partes de la Escritura, en Efesios 2, 8 y 9, por ejemplo, Pablo, ¿no es cierto?, declara, porque por gracia sois salvos. Favor no merecido, no lo merecemos. Y no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras la salvación. Pero olvidamos el versículo que viene a continuación referido a las obras. Obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una vez siendo salvos y redimidos por la sangre y el sacrificio de Cristo, Dios nos pide y nos exige darles ofrenda y sacrificios vivos día a día al Señor para honrarle y para adorarle. Pero hoy en día tratamos de acomodar nuestras vidas de tal manera de vivir lo más cómodo posible sin tener que sacrificar cosas, o más aún, sacrificarnos a nosotros mismos para servir al Señor. Y es por eso que hoy en día muchos creyentes no están consagrando sus vidas al Señor. Prefieren mantenerse en su comodidad, en su pereza espiritual, en su zona de seguridad, sin hacer sacrificios por el servicio y la obra del Señor. Para muchos, levantarse temprano un domingo en la mañana es un sacrificio que tal vez necesitan rendir al Señor. Llegar a tiempo a la casa del Señor es un sacrificio que deben rendir al Señor. Para muchos, ¿verdad?, sobreponer su lealtad y fidelidad al Señor por sobre sus dolores, su enfermedad o sus problemas para estar, ¿no es cierto?, y dándole prioridad a las cosas del Señor, es un sacrificio que tenemos que entregar a Dios. O desechar una amistad mundana que te aleja de Dios va a ser un sacrificio que tenemos que rendir a los pies del trono celestial. Necesitamos comprender que Dios no solo quiere salvar nuestra vida, sino que Él deliberadamente en su palabra nos lo revela, nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese proceso de transformación o santificación constante en nuestra vida es un proceso de sacrificio. Es el sacrificio vivo que menciona Pablo a los romanos en el capítulo 12. Entonces, lejos estaría decir, no, es que solo para la nación de Israel, para los levitas, ¿verdad?, y su forma de adoración, Dios exigió sacrificios. Hoy en día también Dios exige sacrificios a nosotros. Es más, miren lo que dice aquí en el mismo libro de Romanos. El capítulo 15 estamos, ¿verdad?, ahí. Leímos el versículo 4. Y solamente para entender un poquito más la idea de Romanos capítulo 15, ¿verdad? Vamos, por favor, al versículo 16. Pablo está aquí escribiendo a los creyentes ahí en Roma, como dice el versículo 15, con atrevimiento, para recordar, ¿no es cierto?, la gracia de Dios para el ministerio de Pablo y para sus vidas. Y habla de él, ¿verdad?, como un ministro de este nuevo pacto. Y dice en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Estos somos nosotros, no el pueblo de Israel. Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, ¿qué dice? Les sean ofrenda agradable. Y esto es bien interesante porque tiene una relación directa
con los holocaustos, las ofrendas en olor grato que menciona el libro de Levítico, ¿no es cierto? Tiene una relación directa, ¿no es cierto?, con esta ofrenda de olor grato a Jehová en cuanto a nuestros sacrificios. Dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Y ahí usa esa palabra, ¿verdad?, que es la palabra clave en el libro de Levítico. Santificada por el Espíritu Santo. Ya que después vamos a aprender que tiene mucha relación con lo que es la sal, donde cada sacrificio era ofrecido con sal. Vamos a ver que hay mucha relación con los sacrificios y cómo podemos aprender de estos sacrificios del Antiguo Testamento en aspectos prácticos, donde Dios revela en su palabra, para nosotros también vivir. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo. En todo nuestro ser, en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestras reacciones, y eso muchas veces, sí, va a requerir un sacrificio. Va a requerir que algunas cosas, ¿verdad?, vas a tener que rendir al altar, ante el altar del Señor. Tu comodidad, tu seguridad, tus actitudes, tus conductas y hábitos, lo que te resulta más agradable quizás va a ser lo que tú vas a tener que entregar en sacrificio al Señor. Y por lo mismo, vale entonces la pena estudiar el libro de Levítico con eso en mente, para ver qué detalles podemos, ¿verdad?, aprender para poder vivir, ¿no es cierto?, hoy en día y sacrificar sacrificios agradables al Señor. Y nota que estos sacrificios probablemente van a ser agradables al Señor, pero no necesariamente a nosotros. Porque si voy a tener que terminar una relación, ¿verdad?, que me aparta del Señor, como por ejemplo cuando Dios dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas, qué comunión hay entre Cristo y Belial, etcétera, etcétera, o que parte el creyente con el incrédulo, y cuando tenga que terminar una relación, quizás me va a doler, quizás lo voy a sufrir, quizás no me va a agradar, pero sí va a ser agradable ante los ojos del Señor. Y a propósito, eso es a lo que el Señor se refiere allá en Romanos cuando dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, ¿qué dice luego? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, quizás nunca ha sido agradable tener que matar un animalito, sobre todo un animalito que tú mismo criaste, que estuvo ahí en tu posesión, pues de allí se tenían que tomar los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Quizás algunos que han tenido esa experiencia saben a qué me refiero, de tener un animalito, ¿verdad? Y después tener que sacrificarlo. Pero un sacrificio generalmente tiene un componente de adoración, y la adoración siempre es dolorosa. Incluso hasta en esto, nosotros hoy en día muchas veces confundimos los términos. Pensamos que adoramos a Dios cuando cantamos, ¿verdad?, un cántico muy emotivo, muy bonito. Pero el concepto adoración en el Antiguo Testamento, por eso es importante entender, en el Antiguo Testamento conceptos que luego tendré que aplicar en el Nuevo Testamento. El concepto de adoración en la Escritura siempre implicó un sacrificio. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia tiene que ver con Abraham teniendo que sacrificar a su propio hijo Isaac ante un altar. Allá en Génesis 22, ¿te acuerdas? Bueno, eso tiene que ver con dolor y el desgarro de un hombre, ¿verdad?, que tuvo que entregar a su único, a su propio hijo, en adoración. Ahí viene el concepto. No es solo un momento romántico, ¿verdad? No es solo un momento en que las luces se bajan y la música, ¿verdad?, es más suave y en tonos menores, ¿no es cierto?, emocionan tu corazón. Quizás eso podría ser alabanza en el mejor de los casos. Pero adoración es cuando tenemos esta capacidad de sacrificarnos y entregar lo que más nos duele a los pies del Señor. Quizás una ganancia, quizás un logro personal, quizás un familiar, un amigo, una relación, quizás algo que nos va a doler, que nos va a complicar, pero que va a ser necesario para que sea olor grato a Jehová. Olor grato a nuestro Dios
santo. Cuando la palabra santidad se aplica a Dios, por supuesto aplica en todo el sentido de la palabra, apartado de todo lo malo, en Él no hay pecado. 3 veces santo, como señala la Escritura. Cuando la palabra santidad se aplica a nuestra vida, tiene que ver con apartarnos de lo malo, pero a la vez consagrarnos a este Dios y a este Señor santo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Busquémoslo por favor, después de Romanos. Viene 1 Corintios capítulo 10, el versículo 6. Dice, mas estas cosas, y aquí es un relato de justamente del Pentateuco y de algunas historias importantes del Pentateuco, como cuando Israel cruzó el Mar Rojo, cuando Dios le sacó, ¿verdad?, de Egipto para llevarla al desierto y luego introduciéndolo a la tierra prometida. Y ahí, ¿verdad?, cómo Dios lo sustentó. Y en el versículo de 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 6, declara nuevamente el apóstol Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia está en el corazón del ser humano y esto ha estado por siglos y siglos. Y uno de los aspectos más prácticos en los que Dios controla la codicia en el corazón del ser humano es justamente la adoración y el sacrificio. Porque la codicia no es otra cosa que el deseo de tener, de guardar y de mantener para nosotros aquellas cosas, ¿verdad?, que nos satisfacen o que nos agradan. Pero cuando esas mismas cosas tenemos que rendirlas al Señor, ahí es donde se produce la verdadera adoración. Dice justamente el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. La idolatría siempre ha estado en nuestros corazones. No somos muy distintos. Como dijo el predicador allá en Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol. Por lo tanto, hoy más que nunca, donde la secularización, el humanismo y las ideologías, ¿verdad?, satánicas están de alguna manera desviando a muchos creyentes de la fe, cuanto más es importante entender, ¿verdad?, cómo Dios pide los sacrificios, para que nosotros podamos ser verdaderos sacrificios vivos ante el Señor. Ahí mismo en 1 Corintios 10, saltando al versículo 11, añade, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Son un ejemplo y una amonestación para nosotros. Entonces, no solo los libros del Antiguo Testamento, cuando leemos específicamente el libro de Levítico, es una lectura aburrida, es una lectura histórica que no tiene nada que ver con nuestra vida. No, hermanos, tiene mucho que ver. Porque ahí vamos a poder entender algunos aspectos prácticos, detalles más prácticos de lo que Dios espera y quiere de nosotros. De hecho, es muy interesante todas esas instrucciones que Jehová le dio a los levitas, ¿no es cierto?, y que nos enseñan hoy en día a nuestras vidas para una correcta comunión con Dios. Hasta el día de hoy, Dios está buscando algo, Dios quiere algo. Lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿recuerdas? Señora, ¿qué es lo que anda buscando? Verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios es lo que requiere hoy en día, su adoración y su gloria. Por eso es que es importante entender completa la Escritura. Toda ella, no solo una parte, toda ella es inspirada por el Señor para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Y vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y muy particularmente en el libro de Levítico, donde se dan instrucciones a los sacerdotes, a los levitas, que tenían que llevar a cabo, ¿verdad?, este servicio de adoración y hacerlo de manera práctica. Vemos que hay 3 cosas que el Señor provee y entrega. Lo mencioné el domingo pasado. No sé si recuerdan cuáles eran estas 3 cosas. Un sistema de sacrificios, una orden de sacerdotes
y un lugar de santuario. Son tres cosas bien puntuales: sacrificio, sacerdotes y santuario. ¿Y te acuerdas lo que leímos en Romanos capítulo 15, que está allá en el Nuevo Testamento, escrito a nosotros, ¿verdad? Versículo 16. Lo reitero: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y ahí están escondidos estos tres conceptos. Y fíjate lo que dice: para que los gentiles les sean ofrenda. No solo dice les den ofrenda. Por eso es que no solo tenemos que sacrificar en adoración al Señor, sino que también vamos a aprender a través de este estudio, a lo largo de todo este estudio, la importancia de sacrificarnos al Señor. No solo Dios quiere que le entreguemos cosas, ¿verdad?, de nuestras vidas. Dios quiere, pide y exige que le entreguemos nuestras vidas. ¿No dijo el Señor Jesucristo: todo aquel que quiera venir en pos de mí? ¿Te acuerdas? Lucas 14, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, muera a sí mismo y sígame. ¿No es lo que Pablo ilustra allá en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, ¿verdad?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. La fe ahí refiriéndose a la revelación de Dios, a la fe que una vez fue dada a los santos, la Escritura. Toda la Escritura. Vivir conforme a la palabra del Señor, en sacrificio vivo. Dios entonces nos da un sacrificio, un sacerdote y un santuario, un sistema de sacerdocio y un santuario. Hoy en día nosotros también somos esto. No solo ministramos, ¿verdad?, ofreciendo y ofreciendo sacrificios al Señor, sino que también somos sacerdotes para el Señor. No es solo una teología o una doctrina del sacerdocio del creyente. Vamos a ver que es algo práctico y real. Y somos un santuario para Dios. Somos un santuario para Dios, un tabernáculo, que era el contexto, ¿verdad?, donde Dios desde allí le habló a Moisés diciendo: así de la misma manera Dios habla a través nuestro para que el mundo conozca al Salvador, al Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Vamos a aprender que Cristo es ese sacrificio perfecto, en el cual se cumplen todos estos tipos del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver que no es que ahí termine el sistema sacrificial, más bien ahí se da el cumplimiento y se da el cumplimiento perfecto de ese sistema, para que nosotros hoy en día de manera espiritual sigamos siendo sacrificios vivos y ofreciendo sacrificios aceptos al Señor. La vida cristiana no es que solo comience, inicie y termina, ¿no es cierto?, en el momento de la salvación. Luego Dios tiene un propósito con nuestra vida, y es que vivamos en santidad y consagración. Y nuevamente en la Escritura encontramos los detalles de cómo vivir vidas santas para el Señor. Quizás por eso hay tantos creyentes inmaduros, carnales hoy en día, porque no saben cómo vivir vidas sacrificadas ante el Señor, o no quieren simplemente vivir vidas sacrificadas ante el Señor porque les duele, porque les cuesta, porque en realidad es el costo es muy alto. De ahí la importancia de entender que Dios busca discípulos y no solo seguidores. Discípulos, ¿verdad?, que estén dispuestos a morir a sí mismos y amar al Señor por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Como vemos en Lucas 14, ¿verdad?, cuando debemos amar a Dios aún por sobre nuestra familia y por sobre nuestros bienes y lo que hemos logrado y obtenido en este mundo terrenal y pasajero, para rendirlo al Señor en santidad y en consagración. En primer lugar, somos un sacrificio. Ya vimos en Romanos 12:1, ¿verdad?, Pablo rogando a los creyentes que se presenten como sacrificio, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el versículo 2. Algo que tú tienes que comprobar, no solo entender.
Nuevamente, vivimos hoy en día en cultura donde pensamos que si sabemos algo ya lo tenemos dominado. No, si yo sé esto, pero ¿lo vives en tu día a día? ¿Es un hábito casi inconsciente en tu vida el tomar decisiones espirituales? ¿Lees tu Biblia? Como a veces hemos dicho, ¿verdad? Es impresionante hoy en día la cantidad de creyentes que jamás en su vida cristiana han leído la Biblia completa. Y algunos llevan 15, 10, 20 años y nunca han leído la Biblia completa. Es impresentable, siendo que es el libro que el Señor nos dejó para renovar nuestro entendimiento y comprobar de esa manera, al poner en práctica los principios de la Escritura, si la voluntad del Señor realmente es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, somos un sacrificio vivo y debemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a nuestro Señor. Recuerda que el Señor nos salvó por su gracia, por su sangre derramada, como dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Nos salvó no por obras, pero sí nos salvó ¿para qué? Para andar en buenas obras. Y esas buenas obras son las cosas que tenemos que ofrecer al Señor. Vamos a después ir aprendiendo cómo esas buenas obras se relacionan con un tipo específico de sacrificio. Es el sacrificio de vegetales o el sacrificio de oblación, que lo vamos a ver en el capítulo 2 de Levítico. Muy interesante. Pero tenemos que entender este concepto. Somos un sacrificio. Si no estamos dispuestos a entender que somos y que debemos sacrificarnos, nunca vamos a vivir una vida cristiana exitosa y victoriosa. Si no entendemos que no estamos puestos aquí en esta vida ni hemos sido salvados para nuestra gratificación egoísta y personal, sino más bien para rendir nuestras vidas en sacrificio vivo a un Dios santo, nunca vamos a vivir en victoria. Siempre vamos a estar luchando con los mismos pecados, siempre vamos a estar luchando con nuestras propias debilidades y siempre vamos a estar luchando con el mundo y con la carne y con el ataque de Satanás, que son nuestros principales enemigos. Pero si vamos a vivir vidas victoriosas en Cristo, tenemos que entender que Dios nos salvó para vivir vidas sacrificiales, para hacer sacrificios y para entregarnos y entregar sacrificios aceptos, agradables a nuestro Padre Celestial. Y ahí vamos a aprender que el holocausto en el capítulo 1 de Levítico nos va a enseñar bastante al respecto. Pero no solo eso. Podríamos incluso pensar que el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento también es algo lejano. Muchos de nosotros, lo más cerca que hemos estado del concepto sacerdotal ha sido quizá en algunos casos, algunos que llegaron a Cristo, ¿verdad?, saliendo de la Iglesia Católica Romana y recordando, ¿verdad?, al curita, al sacerdote. Y pensamos que eso es como lo más cercano a algo sacerdotal en lo que hemos estado relacionados. Pero al entender, al estudiar la Escritura, vemos qué es lo que implicaba ser un sacerdote, qué es lo que se exigía de un sacerdote. Y nuevamente, siempre lo más relevante, santidad. Apartarse y consagrarse. Dios apartó a Israel, lo sacó de Egipto y lo apartó para ser un pueblo que iba a mostrar su gloria. Pero dentro de Israel, Dios apartó a los levitas, de la familia de Leví, para ser sus sacerdotes santos. E incluso dentro de la tribu de Leví, el Señor apartó a la familia de Aarón para ser, ¿verdad?, tomado de allí a los sumos sacerdotes, que iban a ser los sacerdotes más relacionados y más implicados en el sistema sacrificial. Nuevamente, hoy en día Dios también usa sacerdotes. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Hablando ahora en el Nuevo Testamento y a creyentes. 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. Dijimos el versículo 5. ¿Lo tienes? Señor, hablando, ¿verdad?, del Señor como piedra desechada por los edificadores, pero escogida por Dios y preciosa, tomando ejemplo ya luego de lo que iba a ser el templo. Primero estuvo el tabernáculo, que era transportable, y luego el templo donde se adoró al Señor, haciendo analogía con aquello. Añade en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y, ¿qué dice? Sacerdocio. No está hablando acá al pueblo de Israel. Bueno, Pedro, primera y segunda de Pedro, son epístolas enfocadas a un mundo judío, pero un mundo judío cristiano. Creyentes en Cristo. Judíos en su mayor caso, de la dispersión, pero creyentes, convertidos por la gracia de Jesucristo. Y habla de ellos como sacerdocio santo, donde ya no van a haber hombres y mujeres, judíos ni gentiles, ni siquiera dentro de la nación de Israel, levitas, ¿no es cierto?, rubenitas, de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, sino como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, nuevamente agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Pues Cristo fue nuestro sumo sacerdote y a través de Él abrió el velo, rompió el velo, ¿verdad? Para, como dice el libro de Hebreos, para abrir esta división, ¿verdad? Esta pared intermedia para que todos sus hijos podamos tener libre acceso al trono celestial, ¿verdad? Un sacerdocio renovado, ya no, ¿verdad?, de la tribu de Leví, sino como explica el libro de Hebreos, después lo vamos a comentar más adelante según, ¿no es cierto?, el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno, no temporal como fue el sacerdocio levítico. Por lo tanto, nosotros también somos sacerdotes y vamos a aprender que debemos nosotros, cada uno de nosotros, como hijos del Señor, vivir este sacerdocio en servicio a Dios. Ahora, esto no significa que vamos a tener que ponernos una túnica o una vestimenta especial, ¿verdad? Porque si la única vestimenta que nos ponemos es Cristo, creado según Dios, ¿verdad? Como dice el libro de Efesios. En Cristo estamos revestidos. Sin embargo, vamos a aprender que cada creyente es un sacerdocio santo al Señor, ¿verdad? Cada creyente es un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios santos al Señor. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Que debemos nosotros vivir como sacerdotes. Estamos ahí en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, vamos al versículo 9, por favor, ahora. Mas vosotros sois linaje escogido. Así como fue escogido la tribu de Leví, somos, y la nación de Israel, linaje escogido. ¿Qué somos? Real sacerdocio. Es interesante cómo hoy en día en el mundo evangélico se pone tanto énfasis a que somos reyes. Y como reyes, ¿verdad?, somos cabeza y no cola y debemos vivir en riqueza. Y muchos, ¿verdad?, que hoy en día predican la herejía y la falsedad del evangelio de la prosperidad. Es una herejía, ya se enfocan en ese aspecto, en que somos reyes, príncipes y princesas para el Señor. Pero no siguen la lectura y entendiendo que además de esto somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso que hoy en día en el mundo evangélico muchas iglesias solo se escuchan mensajes motivacionales para elevar tu ego, pero no para presentar tu verdadera condición ante el Señor como sacrificio vivo y como sacerdocio santo. El sacerdote no podía hacer lo que él quería. Él ni siquiera en el ministerio levítico podía tener posesiones de territorio para sí. Tenía que depender completamente del resto del pueblo. Así como nosotros tenemos que depender completamente del Señor. Bueno, como sacerdotes, nosotros debemos rendirnos al Señor en santidad y en consagración, porque somos un real sacerdocio para el Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes, eso nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero luego nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esto?
Bueno, por eso es que es importante entender cómo funcionaba el sistema sacerdotal en el Antiguo Testamento, para entender que nosotros también el día de hoy tenemos responsabilidades y tenemos cosas, ¿verdad?, que debemos cumplir. El sacerdote debía ser apartado y consagrado. Habían cosas que podía hacer y cosas que, aunque el resto del pueblo lo podía, él no podía, porque era un sacerdocio santo. ¿Estamos viviendo vidas santas para el Señor? ¿Comprendemos que somos sacerdotes? No necesitamos ir a un sacerdote hoy en día para que perdone nuestros pecados o para que sea un intermediario entre nosotros y Dios. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Y nos gloriamos y nos gozamos en eso. Pero entendemos que eso también conlleva una responsabilidad. Porque cada privilegio conlleva una responsabilidad. Y la principal responsabilidad del sacerdote era vivir, ser y actuar de manera santa. Ser santo para el Señor. Apartado del mundo y consagrado al Señor. Y eso es algo que vamos a estar también reiterando a través de todo este estudio. La consagración a nuestro Señor. Vamos a tratar de entenderla no como nosotros la queremos entender, sino como Dios lo ve. Y finalmente, Dios también nos proveyó y nos presenta un tipo muy particular que también se aplica a nuestra vida como un santuario. Dios proveyó un sacrificio, un sacerdote y un santuario. Las tres comienzan con S, ¿verdad? Para recordarlo mejor, un santuario. 1 Corintios 3:16. Vamos a ir más rápido. 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois, ¿qué dice? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora. ¿Te acuerdas desde dónde le habló Jehová a Moisés? Allá en Levítico 1. Desde el tabernáculo. Estaba presente, ¿verdad?, en el tabernáculo. De la misma manera nosotros somos templo, y a propósito la palabra templo aquí es el equivalente exacto de lo que fue la palabra tabernáculo en el Antiguo Testamento. Somos tabernáculos santos para Dios en el Espíritu, pues el Espíritu mora en nosotros. Tabernáculo era un lugar que tenían que edificar, y está todo allá en Éxodo detallado, los israelitas, porque ahí se iba a manifestar la presencia del Señor. Ahí iba a estar el Señor de una manera especial, espiritual, para hablar con su pueblo. Entonces, nosotros también somos un santuario, porque somos templos, somos tabernáculos, somos morada de Dios en el Espíritu. 1 Corintios, ahí capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Por favor. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué dice?, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, ¿verdad? Está morando en medio nuestro, no como en el Antiguo Testamento, que estaba y la Shekinah después se fue, sino que mora hoy en día en nosotros, como dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Mora en forma permanente. Dice: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y ahí está luego algo que es sumamente relevante y que a veces no entendemos completamente, o no lo queremos entender, o más bien aceptar. Quizás no es difícil de entender, pero sí de aceptar. Y que no sois vuestros. Cuando el día de hoy muchas veces se habla en mi vida, en mi cuerpo, en mi futuro, Dios aquí nos está diciendo a nosotros como hijos del Señor: no sois vuestros. De hecho, el contexto, ¿verdad?, entendemos, dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este santuario que somos nosotros debe ser un sacerdocio santo. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:13.
Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 13. Y es interesante que el apóstol Pedro, un judío, hablando a judíos convertidos, creyentes, pero judíos en Pedro, ¿verdad?, entiende muy bien lo que es este concepto. Dice, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Perdón, me equivoqué, disculpen hermanos, segunda de Pedro, reitero lo mismo, Pedro, un judío, hablando judíos, creyentes pero judíos, entiende este concepto muy bien, y en segunda de Pedro 1.13, segunda de Pedro 1.13, no es esa la cita, me parece. No es esta la cita, me confundí, perdón. No es esa la cita. Vayamos a Efesios, por favor. Efesios 2:21. Lo escribí mal seguramente. Efesios capítulo 2, porque hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Versículo 21. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, y mire lo que dice, para ser un templo, un tabernáculo santo en el Señor. Un templo o un tabernáculo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues Dios nos está edificando, y de eso está hablando en su contexto, de ser edificados en Cristo. Entonces, somos un sacrificio y debemos ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Somos sacerdotes santos y debemos ser santos y obrar de manera santa y consagrada al Señor. Pero también somos un tabernáculo o un templo y debemos vivir vidas santas, no para nosotros, sino para el Señor. ¿Por qué muchos creyentes hoy en día no viven vidas consagradas al Señor? Y son creyentes carnales, mundanos, o simplemente no están honrando a Dios con sus vidas. Porque o no entienden o no quieren comprender y aceptar sus responsabilidades ante Dios como ¿qué? Lo que hemos visto hasta ahora, como sacrificio, como sacerdote o como templo, como tabernáculo santo al Señor. Meditemos esto durante esta semana, leamos, empecemos a leer el libro de Levítico y busquemos apartarnos y consagrar nuestros corazones y nuestras vidas al Señor para su gloria. Tengamos un momento de oración.